Hola, yo soy Vicky Y yo, Rola. y esto es Creencias Limitantes. Un espacio seguro en donde hablaremos libremente Sobre cualquier cosa que nos limita en nuestras vidas. y no sabemos el por qué. Siéntete libre de abrir tu mente. Y dejarte llevar. Bienvenidas personas de Patreon, nuestros patroncitos del TIR de Mente. Estamos muy contentas nuevamente de tenerlos en este espacio, de que nos estén apoyando. Y bueno, si nos vienen escuchando desde el episodio principal, ya saben que, que venimos candela esta vez con este tema y que estamos hablando de la consecuencia de nuestros actos. Y básicamente, pues hablábamos de cómo nuestros actos evidentemente tienen consecuencias, pueden ser buenas, esperemos que la mayoría sean buenas, como pueden ser malas, y cómo hay una serie de factores que influyen mucho en estas consecuencias y en cómo reaccionamos nosotros ante estas consecuencias de estas acciones. Y hablábamos también mucho de cómo los mecanismos de defensa influyen en esto, cómo la comunicación es algo muy importante que debemos tener en cuenta en función de esta temática blooper. No te pongas nerviosa, no te pongas nerviosa. Blooper. Yo hablo con las manos, entonces esto me limita. Pero bueno, sí, como les estaba diciendo, menos mal que esto es contenido exclusivo, ustedes no se lo pierden. Sí, es todos esos factores que influyen en esto de cómo asumimos las consecuencias de nuestros actos. Y lo difícil que puede llegar a ser, porque hay veces que nosotros, los mecanismos de defensa siempre van a actuar de manera inconsciente. Son cosas que nosotras adaptamos en algún momento histórico de nuestra vida y que después cuando se presentan esas situaciones nuevamente, voy a usar las manos también para que Rola no se sienta excluida, cuando uno lo busca, o sea, vive de nuevo ese tipo de situaciones, de repente nuestro mecanismo de defensa dice, ah, no, esto se parece a la situación que ella vivió hace tantos años atrás, entonces vamos a usar esta técnica para poder solventar para poder dar abasto con esta situación que está viviendo. Entonces, como son de manera inconsciente, Ujú. nosotros a veces podríamos estar evadiendo o podríamos estar rechazando actos o consecuencias, pero simplemente por desconocer de que efectivamente fueron una consecuencia. Entonces, ahí entra una etapa bastante interesante, que es un ejercicio que nosotros podríamos empezar a abordar, que es el tema de cómo hacernos caso de eso, cómo estar atentos a ver si efectivamente lo que nosotros estamos viviendo o este acto que sucedió realmente tiene una consecuencia que nosotros debamos hacernos cargo. Exacto. Y lo conversábamos en el episodio principal también. Y esa palabra que tú dices, o sea, es hacernos responsables, aceptar, sí, la responsabilidad de nuestros actos y ser conscientes de ellos. Porque si no estamos claros quizás de cómo vamos a reaccionar nosotros ante esa situación o qué nos hace sentir o sea, hay que tener muy claro aquí que para solventar este tipo de situaciones, debemos saber muy bien o reconocernos muy bien, o sea, saber bien quiénes somos o reconocernos muy bien. Entonces, aquí entra como una pregunta global muy importante que es, ¿quién crees tú que eres? Y obviamente aquí salen o pueden salir millones de preguntas más relacionadas a esta gran pregunta, que pueden ser como cuáles son las emociones que más experimentas, qué es lo que te gusta hacer, qué te da miedo y qué te inspira, qué te hace sentir cierta situación, porque de esa manera puedes comenzar a hacer como esa reflexión que siempre hemos dicho para conocerte a ti y para obviamente ser más consciente de quién eres tú y cómo puedes eh, relacionarte con respecto a las consecuencias de tus actos, bien sean que sean buenas o malas. Que igual eso que tú mencionas es súper interesante porque efectivamente cuando tú empiezas a preguntarte, o mejor dicho, a definir quién eres tú, como a nivel de personalidad, como a nivel profesional, como a nivel emocional, ahí tú te das cuenta que hay muchas creencias que quizá ya no aplican con la percepción de quién, de tu ser. Exacto. Por ejemplo, puede ser que tú digas como, mira, yo tenía esta creencia de que si yo lloraba era algo, era débil, por ejemplo. Pero en realidad, tu ser, tu yo,
es una persona que necesita de llorar, es una persona Claro, que necesita de liberarse. Entonces, ya hay, cuando uno empieza a cuestionarse, cuando uno empieza a definir quién soy yo realmente, además de salir muchas y millones de preguntas, sí, empiezan a haber soluciones. claro, Pero no hay que desesperarnos si nosotros, uno, no sabemos quiénes somos, empezando por ahí. Eso no hay que verlo como algo negativo, no hay que desesperarse por eso. ¿Por qué? Porque es complejo. En la sociedad en la que vivimos actualmente hay tantas cosas y hay tanta información que de verdad es imposible que uno no caiga en alguna de las categorías de las cosas que se hablan como sociedad. exacto, Y que muchas de esas cosas que se hablan actualmente, yo creo que ahorita estamos viviendo en un mundo, en una generación en donde todo es súper polémico. Y no es polémico, o sea, porque siempre lleva discusión o qué sé yo, sino porque son temas que se han callado por muchas generaciones, por ujú, muchas generaciones. Entonces es como, no te sientas mal si te sientes confundida o si te sientes como, no sé por qué estoy haciendo esto, o si no sientes un norte o lo que sea como para empezar a definir quién es tu yo actual, exacto. porque eso pasa. O sea, tipo, ahorita yo estoy pensando, mientras estoy hablando, yo estoy pensando en otra cosa y de verdad estoy pensando en como que, pero ¿quién soy yo? Y ya en mí empiezan a surgir un millón de dudas y yo digo como, wow, qué interesante quizás hacer ese ejercicio después de grabar este episodio. Sí, y es que generalmente, como son preguntas difíciles, porque sí lo son, siempre cuando nos preguntan algo relacionado a nosotros mismos va a ser difícil contestar de inmediato. Entonces, sí hay que hacer un trabajito allí de sentarnos quizás a pensar, a evaluar bien las preguntas para ver cómo responder, pero siento que, y me incluyo, generalmente cuando nos hacemos este tipo de preguntas, solemos dar respuestas bastante, no voy a decir vacías, pero como banales, que no, quizás tratan de desviar y es nuevamente los mecanismos de defensa, quizás no queriendo dejar o abrir ese espacio en el que tú puedas de verdad entrar allí y ver toda esa información que quizás ahorita no estás viendo conscientemente. Entonces, hay que de verdad tratar de conectar con uno mismo antes de hacer este tipo de ejercicios para poder recibir o sí, o sacar respuestas de valor que de verdad nos den como una claridad de quiénes somos nosotros realmente y tratando de no ponernos siempre como ser social. O sea, no sé cómo explicar esto que se entienda, porque Porque no siento se que entiende, amiga. siento que siempre damos respuestas a este tipo de preguntas con un fin más social, o sea, como con con una perspectiva más social de cómo eres tú con otras personas. Ok, Pero esto es más profundo aún, esto es más yo sola como persona, yo sola como individuo, quién soy de verdad. Entonces, es como, porque no sé, por ejemplo, ¿cuáles son las emociones que más experimentas? Una de las preguntas que mencioné. Lo primero que se me viene a la mente, obviamente, es las emociones que siento en relación a mi vida social o quizás relacionándome con otras personas, con mi familia, con mis amistades. O sea, entonces, es como eso, le damos una connotación más social porque es lo más fácil de ver, o sea, lo tenemos allí, no estamos realmente entrando allí a ese inconsciente, esa información que está ahí en nuestro archivo a sufrir, no, mental. mentira. No, ni necesariamente no, o sea, sí puede ser que consigan por allí algo que no sé, que les toque, pero es eso, por eso quise dar el ejemplo, porque y obviamente, si sigo haciendo preguntas de verdad, ¿qué te gusta hacer? Es como, bueno, salir, estar con mi familia, Dormir. compartir, sí, bueno, puede ser, pero entonces no, o sea, a eso me refiero, damos respuestas banales, como muy, no vacías, pero muy generales, que realmente no me están dando un contenido de valor, o lo llevamos más a la parte social, de cómo somos nosotros con otras personas, que sí es importante, pero primero hay que de verdad reconocernos nosotros mismos como individuos, sola persona, para luego entrar a ese tema. Ahí esa palabra que dijiste, Dios mío, yo deberíamos hacer como un challenge. Cada vez que tú digas algo que yo estoy pensando decir, debería, no sé, shot de agua. Porque yo iba De a café decir, puede ser. todo lo que tú estás diciendo, todo lo que tú estás diciendo habla del reconocimiento, Exacto. pero no de un reconocimiento social, sino de un reconocimiento individual.
Tipo, te reconoces tú como persona, te reconoces como la persona que dices ser que eres. Y de nuevo, ahí es como, me encanta que lo hayas dicho al final, me encanta que lo hayas dicho al final, porque cuando nosotros trabajamos el reconocimiento interior, hablamos de esa conexión con nosotros. ¿Y qué significa esa conexión con nosotros? Estar a gusto con quienes somos y con lo que hacemos. Porque Ujú. cuando nosotros estamos a gusto con nosotros mismos, podemos trabajar y estar con cualquier persona bien. Exacto. Pero siempre y cuando tengamos conflictos internos, va a ser un poco más difícil todo y cualquier cosa que te pase alrededor la vas a ver como, mira, puede ser un grano de arena y la vas a ver como una roca de 400 toneladas, un buque, el Titanic, así. Así la vas a ver. Sí. Y yo lo digo tanto así porque lo estoy viviendo y es horrible. O sea, ¿por qué? Porque hay cosas que nosotros, de nuevo, hay veces que nosotros tenemos creencias muy arraigadas que cuando vives situaciones que van en contra de lo que tú crees, de tus principios, de tus valores, tú dices como, cónchale, ya va, esto está muy raro Ujú. y ¿por qué se está abordando de esta forma si eso no es lo correcto? Entonces, cuando uno entra en ese conflicto interno, evidentemente vas a estar siempre pensando en esa cuestión, siempre pensando en ese conflicto interno, siempre juzgándote porque vas en contra de lo que tú crees, de lo que te dijeron, de lo que has vivido por tantos años. Entonces, claro, ahí entras en ese conflicto y ese conflicto hace que todo lo que tengas a tu alrededor, así sean muchas cosas buenas que tengas a tu alrededor, no las sepas apreciar, no las sepas disfrutar, no sepas darle la energía que requiere para poder decir como, wow, qué bueno este momento que estoy viviendo. No, al contrario, vas a estar siempre pendiente en ese conflicto interno. Entonces, lo importante es aceptar y reconocer que esa etapa que estás viviendo o ese proceso que estás pasando es necesario para una especie de descubrimiento, para una especie de aprendizaje, para algo está pasando ese momento y que después de eso, como bien trillado, dice ¿cómo se dice? No sé cómo se, ay, se me El fue, dicho. pero, ajá, el dicho, gracias. Eh, de que siempre después de la tormenta viene la calma, Claro, yo creo muchísimo en eso, yo creo muchísimo en eso, a pesar de que uno pueda estar mucho rato en una tormenta, claro. porque yo creo que hay veces que hay tormentas que llegan de una forma inesperada y lastimosamente hay que ver cómo trabajarlas y hacernos cargo. Entonces, yo siento que siempre tienen que tener la esperanza de que va a llegar la calma. Sí. Nunca desistan o nunca piensen como, no, bueno, esto ya me abrumó y listo y se acabó. No, la calma va a llegar, puede que tarde, pero va a llegar y depende 100% de si nosotros queremos que Eso. esperar por esa calma y si queremos trabajar por esa calma también. Eso iba a decir yo. Tampoco podemos esperar que la calma llegue mágicamente. Shot de agua, Exacto, porque si es sí, lo sí, mismo porque que, ajá, pensamos lo mismo. Claro, ya yo te iba a interrumpir y decir, claro, pero hay que tener cuidado con eso porque podemos decir, tengan por seguro que la calma va a llegar. Sí, va a llegar, pero depende de cuánto tarde, va a depender netamente de ti, de si tú trabajas porque esa calma llegue o si tú simplemente esperas a que, bueno, se calmen las aguas afuera, pero igual tú interiormente vas a estar como un caos. sí, Entonces, es eso, y es como decimos, saber darle respuestas a estas preguntas, porque preguntarte quién soy yo realmente y de verdad saber responderlo, nos va a dar una tranquilidad en nuestra vida que no podemos imaginar. O sea, obviamente vamos a saber vivir con nuestras limitaciones y con lo que nos gusta y, o sea, vamos a vivir en plenitud, por decirlo así. Porque obviamente las personas que tenemos un alto reconocimiento de nosotros mismos, de quiénes somos, pues tienen una comprensión más asertiva de la realidad de esa misma persona, porque van a saber qué hacen bien, con qué recursos cuentan para realizar sus acciones personales, qué les motiva, qué los satisface, qué no les gusta, con qué personas no les gusta relacionarse. Entonces, claro, teniendo todo eso bien en cuenta y en conciencia, nos va a ayudar a nosotros, y ya lo hemos hablado aquí también muchas veces, es como cuando hablábamos de quizás no relacionarnos con personas tóxicas. Entonces, eso también, si tú sabes que a ti no te gusta cierta cosa o cierta actitud en ti misma, no lo vas a buscar tampoco en otras personas. Entonces, es como
Obviamente al final volvemos, todo se relaciona, pero es eso, es saber tener una comprensión de nosotros, de quiénes somos nosotras mismas para poder vivir nuestra vida, literal. Sí, a mí me fascina de verdad como poder filosofar, aunque para mí es muy temprano en la mañana y mi cerebro todavía está como apagado. O sea, yo creo que como mucho estoy hablando español ahorita, pero es importante el tema de aceptarlo, de aceptar y decir como, oye, ¿sabes qué? Esto es lo que tengo que hacer para poder alcanzar esa paz, esa calma, porque si no, créeme que va a ser bastante agobiante y es agotador mentalmente porque estás canalizando energía que podrías aprovechar para otra cosa, en quizá darle vueltas a asuntos o a temas que no te están que te están afectando de una manera negativa. Claro. Bueno, yo creo que ya filosofamos bastante y ya nos quedamos cortitas de tiempo. Entonces, bueno, nada, recuerden que tenemos que reconocernos, conocer bien quiénes somos, porque sin esto vamos a andar por la vida sin saber realmente qué nos mueve, a dónde vamos, o dejando quizás que los demás decidan por nosotros y eso tarde o temprano nos va a traer consecuencias. Entonces, nada, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram como @creenciaspodcast y bueno, ya están aquí en Patreon, gracias por acompañarnos. También síganos en YouTube como Creencias Limitantes Podcast y denos like, compártanlo y todas esas cositas. Y bueno, gracias por acompañarnos una vez más aquí. Nos vemos. Bye, gente. Chao.